Existen varios tipos de ecuaciones, las cuales se clasifican de acuerdo a su forma, el grado de esta ecuación, las operaciones involucradas en estas ecuaciones, o también el tipo de función de la cual se forma esta ecuación. Vamos a hacer un recorrido de la forma que tienen algunos tipos de ecuaciones, entre ellas las lineales, las cuadráticas y otras, hasta las ecuaciones diferenciales y paramétricas. Cada una de estas ecuaciones tienen distintas aplicaciones en diversas áreas de la matemática. Las ecuaciones lineales tienen la forma ax más b igual a 0. Un ejemplo particular sería, por ejemplo, 2x más 3 igual a 0. Y cuando escribimos y igual 2x más 3, podemos representar esta ecuación que se convierte en una función en el plano cartesiano. Entonces la gráfica de una ecuación lineal sería la de una línea recta, como podemos observar en la parte derecha de nuestra pantalla. Las ecuaciones cuadráticas tienen la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Por ejemplo, un caso particular, x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Aquí podemos notar que comparando, a vale 1, b vale menos 4 y c vale menos 3. Asimismo, si escribimos y igual a x cuadrado menos 4x más 3, esta representa una función cuadrática cuya representación gráfica es una parábola, como podemos observar en la gráfica de la parte superior. Luego tenemos un tipo de ecuaciones que abarcan al resto de ecuaciones, a algunos tipos de ecuaciones. Esta es la ecuación polinómica. La forma general de una ecuación polinómica es a sub n x a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más sucesivamente se continúa la suma hasta obtener a sub 1 x a la 1 más a sub 0 igual a 0. La característica aquí de esta ecuación polinómica es que el número o el valor de n es un entero positivo. N pertenece a los enteros positivos, que se escribe de esta forma. Y los coeficientes a sub n menos 1 hasta a sub 0 son números reales cualesquiera. Una característica de estos polinomios es que n desciende o n se presenta en forma descendente. Por ejemplo, si tenemos una ecuación cúbica, tendríamos x al cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 6 igual a 0. Asimismo, si hacemos y es igual a
x cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 6. Esta es una función que se puede representar en el plano cartesiano y la gráfica de esta función se observa en la parte superior. La curva de rojo representa esta función cúbica. Algunos aspectos de los polinomios vamos a ver más adelante, por lo tanto dejamos hasta ahí esta explicación de las ecuaciones polinómicas. Existen también otros tipos de funciones que vienen de realizar operaciones entre polinomios, por ejemplo, las ecuaciones racionales. Estas ecuaciones racionales tienen la forma p de x sobre q de x igual a 0, donde p de x y q de x son polinomios, de tal forma que si yo escribo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, obtengo una ecuación racional. Para este caso, nuevamente, si escribo y es igual a x más 1 sobre x menos 3 y represento gráficamente, obtengo la figura que se observa acá en la parte superior. La característica de estas ecuaciones racionales es que la variable aparece en el denominador. Vamos a analizar otro tipo de ecuaciones. Llamamos una ecuación racional cuando alguna función o expresión matemática se encuentra dentro de un radical, como en el caso que tenemos aquí. Raíz de f de x es igual a g de x, sería la forma general de una ecuación irracional. Por ejemplo, la raíz de x más 2 es igual a 3. Como observamos, el símbolo de raíz cuadrada en este caso. La característica de este tipo de ecuaciones es que, como podemos observar, alguna expresión matemática o función se encuentra dentro de un radical. Tenemos también ciertos tipos de ecuaciones que se ubican dentro de las clases de ecuaciones llamadas trascendentes. Estas ecuaciones trascendentes son las exponenciales, cuya forma general es a elevado a la x igual a b. Por ejemplo, 2 elevado a la x es igual a 8. Algo importante en este tipo de ecuaciones es que la variable se encuentra como un exponente, forma parte de la ecuación pero como un exponente. La base de ese exponente a es un número real o cualquier número. Asimismo b también pertenece a los reales. B es el elemento de los reales. Esa sería una ecuación exponencial porque el exponente es la variable. Como ejemplo tenemos 2 elevado a la x es igual a 8. Luego, a partir de las ecuaciones exponenciales, se obtienen las ecuaciones logarítmicas. Y tenemos logaritmo en base a de x es igual a b. Aquí el argumento del logaritmo es la variable x. Como ejemplo podríamos mencionar logaritmo en base 2 de x es igual a 4. Simplemente es un ejemplo. Y esa sería una ecuación exponencial. Luego
estamos revisando los diversos tipos de ecuaciones que existen. Nuestro estudio consiste solamente en ecuaciones polinómicas, pero estoy dando una visión general de los diversos tipos de ecuaciones. Entonces, cuando en una ecuación se observa una derivada que se observa aquí, esto es una derivada, se lee de esta forma: la derivada respecto a x de y es igual a una función. Entonces esta es una ecuación diferencial porque contiene una derivada. Sin profundizar más en este tipo de ecuaciones, simplemente es una cuestión informativa. Entonces, tenemos además otro tipo de ecuaciones en donde dos variables o pueden ser más variables están formadas por un tercer valor, y a este valor le llamamos el parámetro. Entonces t aquí es un parámetro que voy a escribir aquí. Esto es un parámetro. El parámetro es este valor t. Entonces, la ecuación está formada por sus variables, que son x y estas variables a la vez están en función de un parámetro t. Entonces, existen estos tipos de ecuaciones que simplemente los mencionamos porque nuestro propósito es aprender solamente ecuaciones polinómicas. Ahora, las ecuaciones algebraicas son aquellas que contienen operaciones algebraicas básicas, como son la suma, resta, multiplicación, división. Además de esas operaciones básicas, potencias que pueden ser positivas o negativas, y además raíces. Aquí tenemos un ejemplo. La raíz de x es igual a 1 sobre x menos 5. Esta es una operación, una ecuación algebraica, pero debemos aclarar que esta no es ecuación polinómica. No es una ecuación polinómica. Asimismo, otra ecuación algebraica es x a la menos 2 más x igual a 0. Es una ecuación algebraica porque contiene las operaciones básicas, además una potencia negativa en este caso. Entonces, esta ecuación es algebraica, pero no es polinómica. Ahora vamos a escribir nuevamente un ejemplo de una ecuación polinómica que tenemos aquí. X quinta más 4x cuadrado menos 3x más 10 es igual a 0. Esta ecuación es una ecuación polinómica que también es algebraica, es decir, los tres ejemplos descritos o propuestos aquí son ecuaciones algebraicas. Es decir, un polinomio es una ecuación polinómica y es una ecuación algebraica, pero no toda ecuación algebraica puede ser ecuación polinómica, como hemos mostrado aquí en estos tres ejemplos. Por último, las ecuaciones trascendentes son aquellas que se forman por funciones que se denominan o se llaman trascendentes. Esas funciones pueden ser funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, inversas, hiperbólicas, etc. Estas funciones son especiales debido a que son
fundamentales en matemática avanzada y algunas ciencias aplicadas. Como por ejemplo tendríamos aquí seno de x más logaritmo de x mismo es igual a un valor 10, por ejemplo. Esta es una ecuación trascendente porque está formada por una función trigonométrica y una función logarítmica. Listo, hemos revisado las formas de algunos tipos de ecuaciones. Más adelante continuamos revisando todo este interesante tema de resolver ecuaciones polinomiales.